Cualquier descubrimiento de un dodecaedro romano es notable e inusual porque no se conocen más de 100. Durante casi 200 años, un objeto romano ha permanecido en vitrinas de museos bajo una etiqueta que admite en silencio que nadie sabe qué es. Una jaula de bronce hueca, 12 caras, orificios circulares de distintos tamaños, 20 pequeños pomos en las esquinas, más de 130 extraídos del suelo de la antigua frontera, y ni una sola palabra escrita de Roma que explique por qué existen. Cada suposición ha sido errónea, cada teoría se ha desmoronado. Ahora, un espécimen perfectamente conservado ha surgido de un terreno sellado en Lincolnshire, Inglaterra. Y lo que el laboratorio halló en su interior es la razón exacta por la que Roma mantuvo este objeto fuera de los registros. El objeto que Roma se negó a explicar. Antes de analizar lo que se encontró dentro del objeto de Norton Disney, es necesario entender por qué su estructura externa ya representa un problema histórico. El Imperio Romano era obsesivo con la documentación, la construcción de acueductos, las especificaciones de caminos, las facturas de grano para las legiones fronterizas, las pesas y medidas de cada provincia. Cada herramienta, cada arma, cada dispositivo doméstico de valor sobrevive en los manuales técnicos de Vitruvio y Plinio el Viejo. Si los romanos lo fabricaban, escribían sobre ello. Y sin embargo, el dodecaedro es una anomalía absoluta. No se trata de un juguete tosco ni de una fundición defectuosa. Para producir un poliedro de bronce hueco de 12 caras, un artesano antiguo necesitaba la fundición a la cera perdida en su nivel más avanzado. Temperaturas extremas en el horno, profundos conocimientos de metalurgia para que la aleación fluyera uniformemente por cada rincón y una habilidad excepcional para fijar pequeños pomos esféricos en cada uno de los 20 vértices. Entre el bronce y la mano de obra especializada, cada uno de estos objetos era realmente costoso. Más de 130 ejemplares han salido a la luz en toda Europa y no hay dos que sean idénticos. Varían en tamaño, varían en los diámetros de los 12 orificios, pero el rasgo más extraño no es físico, es la ausencia total de información. Ni uno solo de estos costosos objetos de bronce porta un número, una marca de medición, un símbolo de identificación o el sello de un fabricante, sin inscripciones, sin marcas de propiedad. En cada mural, escultura, texto administrativo, manual militar, obra filosófica, carta o inventario romano recuperado, el dodecaedro jamás aparece representado, jamás es descrito, jamás es mencionado. Un objeto tan complejo, tan caro y tan exigente técnicamente no pudo haber circulado por las provincias durante generaciones, sin instrucciones, sin estandarización, sin que un solo burócrata lo registrara. En un imperio que sellaba la propiedad en cada ladrillo y en cada moneda, ese silencio no puede descartarse como un descuido. Algo más está sucediendo. El descubrimiento que lo cambió todo. El silencio en el registro escrito no es una negligencia inofensiva. Parece una ocultación deliberada, y eso resulta imposible de ignorar una vez que se analiza cómo fue hallado el dodecaedro de Norton Disney. La mayoría de los artefactos metálicos romanos son descubiertos por detectoristas aficionados en campos arados y capas superficiales de suelo removido. El objeto de Norton Disney fue distinto. Fue excavado por el Grupo de Historia y Arqueología de Norton Disney bajo supervisión profesional a gran profundidad dentro de lo que los investigadores describen como un contexto sellado. Es decir, la tierra circundante no había sido alterada en absoluto desde el momento del entierro hasta el de su recuperación. Ninguna actividad posterior lo perturbó. Nada se movió. Este dodecaedro no fue extraviado casualmente por un soldado que pasaba por allí. Se depositó en la tierra de forma deliberada con cuidado, acompañado de fragmentos de cerámica y un pequeño grupo de monedas antiguas. Luego se cubrió y se dejó atrás. Su estado de conservación agrava el misterio. El ejemplar de Norton Disney conserva una pátina suave, casi impecable. Está completamente intacto, sin grietas, sin indicios de haber sido destinado a la fundición como chatarra. No presenta desgaste ni astillados en ninguno de los 20 pomos. Los miembros del equipo de excavación describieron que manipular el objeto era como sostener algo fabricado el día anterior. En el mundo antiguo, el bronce era sumamente valioso. El bronce roto u obsoleto
casi siempre se fundía y se forjaba de nuevo para crear armas, herramientas o accesorios. Nadie en las provincias romanas cavaría un foso profundo para enterrar cuidadosamente un objeto de bronce totalmente funcional, a menos que tuviera una razón que superara cualquier lógica económica ordinaria. Si el dueño lo hubiera ocultado de ladrones o invasores, habría marcado el lugar para regresar. Pero este dodecaedro permaneció bajo tierra durante casi 2000 años. Quien lo enterró o bien nunca tuvo la intención de recuperarlo o bien nunca tuvo la oportunidad. Depositar un objeto de bronce finamente elaborado y perfectamente intacto en la oscuridad para abandonarlo por siempre no parece un acto de preservación. Parece un descarte. Parece el intento de alguien por deshacerse de algo que escapaba al control ordinario o el esfuerzo por ocultar un artículo estrictamente prohibido bajo las leyes de su época. ¿Prohibido para qué? Todas las teorías colapsan. Durante 2 siglos, los investigadores han intentado desesperadamente encontrar un uso normal para estos objetos. Candelabro, herramienta para tejer guantes, pesa de mercader, telémetro de artillería, instrumento de agrimensura, reloj de sol de bolsillo, juguete, medallón religioso, verificador de monedas, todos puestos a prueba, todos fallaron. La teoría del candelabro cobró fuerza porque aparecieron restos de cera en algunos ejemplares. Pero el diseño contradice la función. Los orificios en cada cara impiden retener la cera fundida. No hay rastro de hollín en su interior, ni marcas de fuego, ni decoloración por calor. Análisis posteriores confirmaron que la cera procedía casi con total seguridad del suelo circundante. La teoría del tejido se desmorona igual de rápido. Es cierto que se puede pasar lana por los pomos, pero la industria textil romana empleaba el punto de aguja única, una sola aguja y un ovillo de hilo. Una herramienta de uso diario mostraría señales de desgaste. El análisis microscópico no revela abrasión en los bordes, ni pulido en los pomos, ni microfibras de lana en ninguno de los más de 130 ejemplares examinados. Las teorías sobre telémetros, topografía y verificación de monedas fallan por la misma razón de fondo, la falta de estandarización. Un telémetro militar requiere una calibración precisa. Sin embargo, no existen 2 dodecaedros que compartan dimensiones idénticas. Los 12 agujeros varían incluso dentro de un mismo objeto, sin una proporción constante. Los topógrafos romanos ya contaban con la groma, herramienta documentada en escritos, obras de arte y grabados en sus propias tumbas. El dodecaedro no aparece en ninguno de esos registros. Los verificadores de monedas tenían orificios calibrados para piezas estándar. Las aberturas del dodecaedro no coinciden con ninguna moneda romana conocida. La teoría del reloj de sol falla porque no hay gnomon, ni líneas horarias, ni nada que permita proyectar o leer una sombra. No puede contener líquidos, no sirve para medir distancias, no soportaría el manejo constante sin dejar marcas de desgaste. Es hueco, está lleno de agujeros, no está estandarizado, no tiene inscripciones y aún así su fabricación era lo bastante costosa como para representar una inversión considerable de tiempo y mano de obra especializada. Entonces, si esta estructura asimétrica llena de aberturas no tenía utilidad en el mundo mecánico de los vivos, la pregunta deja de ser ¿para qué servía? Para convertirse en ¿qué era lo que no debía tocar? La frontera oculta del mundo romano. La respuesta no reside en su forma, sino en el lugar donde los objetos fueron ocultados. Al situar en un mapa las ubicaciones de los más de 130 dodecaedros descubiertos, surge un patrón que los primeros investigadores se negaron a ver. Nunca aparecen en el corazón de Roma, están ausentes en la península itálica, ninguno ha sido hallado en España, Egipto o Siria. No se encuentran en las grandes ciudades de artesanos, en los campamentos militares centrales ni en las capitales de provincia. Cada ejemplar conocido se concentra a lo largo de los límites norte y noroeste del imperio, las actuales Galia, Germania y Britania, zonas fronterizas, tierras donde las tradiciones celtas, los sistemas de creencias druídicas y las prácticas espirituales indígenas seguían fluyendo en silencio bajo la rígida superficie de la ley romana.
El mapa de distribución no es solo geografía, es un mapa de la frontera entre dos sistemas de pensamiento completamente distintos. Y el contexto dentro de esas regiones es todavía más revelador. Es inusual encontrar dodecaedros en asentamientos romanos densos, villas o ciudades comerciales. Aparecen cerca de antiguos cementerios, en vados de ríos poco profundos, junto a pozos o en los límites entre las aldeas y el bosque profundo. En la lógica espacial de las creencias prerromanas, particularmente la celta, los ríos y las tumbas eran espacios liminales, umbrales donde la frontera entre los vivos y los muertos se volvía delgada, lugares donde era posible establecer contacto con lo que fuera que aguardara al otro lado. Esto conecta directamente con el silencio administrativo de Roma. El Estado romano documentaba cada herramienta mecánica con minuciosidad, pero también imponía leyes severas contra las prácticas religiosas no autorizadas bajo medidas como la Lex Cornelia. Magia, adivinación y comunicación con los muertos estaban criminalizadas, castigándose en ciertos casos con la ejecución. Las fuerzas romanas llevaron a cabo campañas activas contra el sacerdocio druídico, siendo la más infame la destrucción del bastión druida en Anglesey durante el siglo I. Bajo ese clima político, varios hechos convergen: la ausencia de inscripciones, la falta de desgaste, los entierros deliberados en lugares asociados con la muerte, su concentración en la frontera norte. Todo apunta en una sola dirección. No se trataba de una herramienta de la vida cotidiana, era un objeto que salía de su escondite solo por breves momentos, utilizado con un propósito ajeno al mundo práctico y mecánico, en la oscuridad, en espacios sagrados, para luego ser devuelto rápidamente a la tierra y evitar así el escrutinio de las autoridades romanas. Y eso deja una pregunta pendiente en el fondo de la trinchera. ¿Qué guardaba sellado en su interior el objeto de Norton Disney cuando la tierra lo cubrió por última vez? Lo que se encontró en su interior. Aquí es donde la arqueología se convierte en ciencia forense. Tras extraer el dodecaedro de Norton Disney de su terreno sellado, fue trasladado a un laboratorio para un análisis químico que habría sido imposible hace apenas una generación. Entre finales de 2024 y principios de 2025, este espécimen y otros dodecaedros de frontera bien conservados se sometieron a espectrometría de masas y análisis de isótopos radiométricos bajo la coordinación del Grupo de Historia y Arqueología de Norton Disney y sus instituciones asociadas. El equipo no se limitó a observar la superficie exterior, se adentraron en el interior hueco para extraer moléculas orgánicas microscópicas atrapadas en el metal poroso durante casi 2000 años. Lo que hallaron no fue residuo metálico, ni fibras de lana, ni la contaminación habitual del suelo. El perfil identificó ácido esteárico, una forma de grasa animal alterada por el calor, junto con resina de pino y aceite de lavanda. Se trata de 3 sustancias vinculadas históricamente con la purificación ritual, el humo aromático y los materiales de embalsamamiento en los ritos funerarios de la Edad del Hierro y de la época romano-celta. La grasa animal quemada significaba que el objeto había estado expuesto a una fuente de alta temperatura controlada dentro de su núcleo hueco. Algo se había encendido en su interior. Entonces llegaron los datos que echaron por tierra cualquier intento restante de clasificar la pieza como algo inofensivo. Mezcladas con la grasa quemada, aparecieron altas concentraciones de fosfato cálcico combinadas con micropartículas de carbono. El análisis isotópico posterior apuntó a un único origen: hueso humano cremado. Los rastros no eran contaminación reciente. La firma isotópica coincidía con tejido óseo incinerado bajo condiciones típicas de la Edad del Hierro y el primer periodo romano. El fosfato cálcico se había fusionado con las micropartículas de carbono siguiendo patrones que solo se forman cuando el hueso se expone a un fuego sostenido en presencia de grasa orgánica. Este no era un objeto que hubiera recogido contaminación accidental de un cementerio cercano. Era un instrumento que se había utilizado de forma deliberada y recurrente para quemar mezclas que incluían los restos de personas fallecidas. Los miembros del equipo de análisis han hablado públicamente sobre lo que sintieron al leer los resultados de la cromatografía por primera vez.
Décadas de teorías meticulosas sobre pesas, tejidos de lana e instrumentos militares quedaron anuladas por un solo informe. Un investigador afirmó que sostener el objeto en el campo de excavación había sido una cosa, pero leer el reporte del laboratorio era algo completamente distinto. El dodecaedro romano no es una herramienta de medición, no es una forma decorativa pasiva. Es un objeto que contiene y fue diseñado para quemar los restos físicos de seres humanos. Esta evidencia genera una contradicción directa con todo lo que creíamos saber. Tanto en las tradiciones funerarias romanas como en las celtas, los restos de los difuntos se trataban con un estricto cuidado. Tras la cremación, las cenizas y los fragmentos óseos se recogían meticulosamente y se sellaban en urnas de cerámica o vidrio herméticamente cerradas, protegidas del viento y la humedad. Preservar la integridad de los restos se consideraba esencial para el más allá. El dodecaedro desafía ese principio por completo. Está abierto por todas sus caras. 12 orificios conducen directamente a su centro hueco. Colocar cenizas, grasa animal y resinas aromáticas dentro de una estructura como esa no ofrece preservación alguna. Un solo movimiento de aire dispersaría todo lo que hay en su interior. Este diseño nunca tuvo el propósito de contener o proteger el silencio de los muertos. Fue construido para interactuar con el entorno circundante. Fue construido para dejar salir las cosas. ¿Por qué alguien colocaría los restos de un difunto en un objeto diseñado específicamente para permitir que todo escape? El dispositivo que liberaba a los muertos. La contradicción solo se resuelve cuando dejas de ver las aberturas como defectos en un recipiente y empiezas a verlas como elementos funcionales en un sistema de flujo de aire. La última pieza conceptual provino de un lugar inesperado. Una tradición monástica sobreviviente, preservada en un manuscrito en latín del siglo XII en un remoto monasterio europeo, descartada durante mucho tiempo por la Academia Oficial como un adorno medieval, describe un dispositivo denominado esfera sagrada, perforada en sus 12 caras y coronada en sus puntas, utilizada por los sacerdotes locales para escuchar las voces de aquellos que duermen bajo la piedra. El pasaje no es una evidencia definitiva, no es una fuente romana, pero al contrastarlo con la química de Norton Disney y la propia geometría del objeto, surge una interpretación difícil de descartar. Este no era un recipiente pasivo. Funcionaba como una cámara de combustión especializada regida por el flujo de aire. Su geometría de 12 caras, combinada con aberturas de diámetros variables en caras opuestas, no es fruto del azar. En términos de física moderna, esa estructura crea un complejo sistema de regulación del aire. Cuando se enciende en su núcleo hueco una mezcla de grasa animal combustible, resina generadora de humo y ceniza humana, la geometría toma el control del proceso. Los orificios de diferentes tamaños regulan la entrada de oxígeno para mantener la combustión. Al mismo tiempo, dirigen el calor, el aroma y, lo más importante, el humo. A medida que el aire caliente cargado de partículas microscópicas de ceniza es forzado a través de las aberturas superiores más pequeñas, la presión aumenta y acelera el flujo, liberando el humo en corrientes estrechas y dirigidas en lugar de una nube sin forma. Los pequeños pomos esféricos en cada vértice elevan el objeto sobre cualquier superficie en la que se apoye, permitiendo un flujo de aire constante desde abajo. Los pomos nunca fueron decorativos, eran patas, eran parte del sistema de respiración. Sitúen este dispositivo en su entorno original, un espacio ritual cerrado, una tienda, una cueva o una cámara funeraria sellada con una única abertura de ventilación a baja altura. Coloquen el dodecaedro en el centro. Enciendan la mezcla en su interior. Lo que ocurre no es un fuego ordinario. El humo de los restos humanos quemados, la grasa animal y las resinas aromáticas no se dispersaría al azar. El objeto le daría forma, canalizado a través de las 12 aberturas, proyectado en el espacio con patrones simétricos y serpenteantes, acompañado por sombras pentagonales cambiantes proyectadas en las paredes por la llama interna. Los muertos no eran simplemente honrados. Sus restos se dispersaban activamente en el aire para ser inhalados por los vivos, respirados por los participantes del rito, creando un estado intenso de comunión psicológica y espiritual con los difuntos que el lenguaje moderno llamaría un rito de nigromancia.
Este objeto no fue diseñado para contener a los muertos, fue diseñado para liberarlos en el ambiente y en los pulmones de las personas presentes en la sala. Si para eso fue construido, entonces estos artefactos que descansan en silencio tras las vitrinas de los museos europeos no son simples curiosidades neutrales. Son herramientas rituales supervivientes, y las instituciones modernas que los custodian lo han sabido o sospechado desde hace mucho más tiempo del que están dispuestas a admitir. La verdad que intentaron ocultar. Sus implicaciones han provocado una reacción silenciosa pero firme dentro de la comunidad del patrimonio. Ante evidencias químicas imposibles de ignorar, los sistemas museísticos modernos han respondido con titubeos, un patrón que recuerda de forma inquietante al comportamiento de las propias autoridades romanas. Se repliegan, guardan silencio. Tras informes internos en 2025 que confirmaron residuos de fosfato de calcio y rastros microscópicos de huesos humanos quemados en el interior de varios ejemplares bien conservados, diversos museos de Europa retiraron discretamente sus dodecaedros de la exhibición pública bajo la justificación oficial de reevaluar sus condiciones de conservación. Esto no carece de precedentes. Durante décadas, el Museo Británico mantuvo su dodecaedro en sus depósitos, negándose a exhibirlo públicamente hasta 2014. En los Países Bajos, un museo nacional catalogó su ejemplar como una pesa romana durante años, a pesar de la evidente inconsistencia geométrica con cualquier sistema de pesaje conocido. Clasificarlo como una pesa permitió al museo esquivar la difícil tarea de explicar un artefacto que no encajaba en ningún marco establecido. El malestar más profundo es ideológico. Las narrativas históricas occidentales han presentado durante mucho tiempo al Imperio Romano como la cumbre de la racionalidad, la ley y la sofisticación mecánica. Reconocer que el dodecaedro, una pieza fabricada con la metalurgia más avanzada de su tiempo, quizás no provenga en absoluto del racionalismo romano, sino de tradiciones indígenas prerromanas con un dominio empírico del flujo de aire aplicado a ritos nigrománticos, rompería esa imagen por completo. Esto sugeriría que aquellas culturas que Roma tachó de primitivas y bárbaras poseían conocimientos aplicados y diseños técnicos que los mismos romanos no llegaban a comprender del todo. A través de siglos de experimentación empírica, los pueblos de la frontera descubrieron cómo utilizar la combustión controlada y el flujo de aire geométrico para generar efectos psicológicos y espirituales específicos durante sus ritos funerarios. Se trataba de una tecnología auténtica con sus propias leyes internas, y la autoridad de Roma, al toparse con este saber en la frontera norte, no respondió integrándolo a su ciencia, sino suprimiéndolo, criminalizándolo y negándose a dejar constancia escrita de él. El objeto que hoy llamamos cortésmente el dodecaedro romano lleva un nombre basado en la geometría y el imperio, pero ambas etiquetas funcionan como máscaras. Ocultan un pasado forjado por el fuego, por ritos prohibidos y por los restos físicos de los difuntos que los vivos hacían flotar deliberadamente en el aire para ser respirados. El hecho de que más de 130 de estos objetos hayan sobrevivido dispersos por la antigua frontera sin que un solo autor romano admitiera jamás su existencia revela exactamente qué partes de la historia el imperio deseaba borrar. Y el ejemplar intacto, rescatado del suelo sellado de Lincolnshire, es el que finalmente ha hecho que ese borrado sea imposible. Si llegaste hasta el final, eres de los que buscan esa versión de la historia que no viene envuelta en mármol. Suscríbete, activa la campana y dime en los comentarios qué artefacto te gustaría que investiguemos después. Aún existen muchos objetos allá afuera que el registro oficial se niega a explicar.